y a pesar de eso no mejoraron, y al final terminó falleciendo el señor, era un viejito. Obviamente todo cáncer, si se trata a tiempo, se cura, y más el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es de los menos agresivos que existen y tiene la ventaja de no hace metástasis ganglionares, no hace metástasis a distancia, incluso siendo un tumor grande, rarísimo. Yo nunca he visto que un vasocelular haga metástasis a ganglios, por ejemplo. En cambio, el que le sigue en agresividad es el epidermoide o el escamocelular. Ese también es una lesión que se puede curar en general, va bien, pero la diferencia es que es un poco más agresivo porque ya puede afectar los ganglios. Entonces, sí tiene más afinidad por los ganglios. En cambio, el melanoma, ese sí es agresivo. No solo tiene afinidad por los ganglios, sino también tiene afinidad por hacer metástasis a distancia. Entonces, el melanoma sí es agresivo. La recomendación siempre va a ser, si tienen un lunar feo, una lesión que es anormal, aunque tenga tiempo, ahí es mejor quitarla, porque uno nunca sabe cuándo una de esas lesiones puede magnetizarse. Nosotros lo hemos vivido en la familia. Por ejemplo, mi hermano tenía una lesión, un lunar, y ya tenía 10 años en la espalda, y no se lo mostraba a nadie. Yo ya tenía como 3 años aquí, no miento, 2 años nada más trabajando, y jamás le vi su lunar porque estaba en la espalda y él no se fijaba por él. Hasta que le empezó a molestar, y cuando le empezó a molestar, ahí sí me dijo, pero pues ya la vi y era una lesión que era fea, ¿no? Entonces, a veces por vergüenza o por no molestar o por no darle importancia a una lesión que creemos que no va a ser nada malo, pues nos equivocamos y de ahí sale. La lesión se maximiza. Entonces, el cáncer de piel se dice que es la neoplasia maligna más común en el mundo, en forma global, ¿no? Uniendo los 3 tipos de cánceres de piel. La neoplasia más común en el mundo es el cáncer de piel. 2 millones de casos se diagnostican cada año en Estados Unidos. Y básicamente se dividen en 2 grupos. Lo que dijimos, el cáncer de piel no melanoma y el cáncer de piel melanoma. Lo dividen así porque sencillamente el melanoma sale del esquema de los otros 2, porque es agresivo. Y su tratamiento no es sencillo, sobre todo cuando ya hay metástasis. Su tratamiento, aparte de no ser sencillo, es caro, porque se utiliza la inmunoterapia hoy en día, y son medicamentos que son muy caros. En el mercado hoy en día, la dosis está como por $6,000, $7,000, una dosis. Y tienen que recibir tratamiento por un año. Han bajado los costos, porque antes costaba, hace 3 años, esa misma dosis costaba $15,000. ¿Quién paga $15,000 al mes de un tratamiento? Entonces, poca gente lo puede cubrir, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, tuvo que entrar a ese tratamiento, pero tuvimos suerte porque entró un protocolo en México y entonces se lo daban gratis. Entonces, el cáncer de piel comienza en la epidermis y está compuesta por 3 tipos celulares. Y de estos 3 tipos celulares nace el cáncer, ¿no? Las células escamosas, de ahí nace el epidermoide. Las células basales, de ahí nace el vasocelular. Y los melanocitos. Entonces, esos 3 grupos celulares son los que dan origen al cáncer
los diferentes cánceres de piel. El más común es el carcinoma vasocelular, lo que dijimos. Es un tumor epitelial maligno, localización cutánea que nace de estas células de la zona basal del epidermis. Entonces, es el carcinoma vasocelular. Y de todos los cánceres de piel es el más común. 75% de los cánceres de piel están representados por el vasocelular. Si se fijan, hay un aumento importante. Es muy común en nuestro medio el vasocelular. Realmente es bastante común. Lo vemos frecuentemente. Es uno de los cánceres de piel que más operamos. Y se presentan sobre todo en personas mayores. Sin embargo, lo vemos bastante frecuente ahora en personas más jóvenes. Cada vez más jóvenes, menores de 40 años, tienen este tipo de lesiones. ¿Por qué? La radiación solar, ¿no? El no usar protector solar. Es más común en la raza blanca, evidentemente. La piel blanca es la más común. Y fíjense, esta es la característica. En general nacen en la cara y sobre todo en la región de la nariz. La mayoría de las lesiones las encontramos aquí. ¿Qué características tiene? Es localmente invasivo, crecimiento lento, son lesiones que tardan mucho tiempo, las tienen ahí por mucho tiempo y cuando ya empiezan a crecer, a ulcerarse, a producir molestias, ahí es cuando recién acuden. Muchas veces, si no son tratados, estas lesiones obviamente pueden llegar a ser destructivas no porque sean agresivas realmente, sino porque están en zonas delicadas. Al estar en la nariz, por ejemplo, está cerca el cartílago, por lo tanto se comportan agresivas en el momento que van avanzando. Después, la topografía más frecuente, la cara, la nariz es el área más común de este tipo de lesiones. Así son. Hay localizaciones que se dice que son de alto riesgo y estas son perioculares en la nariz, en el surco nasogeniano, pabellón auricular y la piel cabelluda. Estos son los sitios de más riesgo, es decir, donde las lesiones usualmente crecen más rápido o pueden llegar a ser algo más agresivas. ¿Pero por qué? Porque en esa zona hay una alta densidad de nervios y glándulas sebáceas y además la dermis más cercana está cerca del cartílago, ¿no? Entonces, mientras más cerca está el cartílago, más agresivo es, más posibilidad de tener evolución mala. Hace poco, por ejemplo, tratamos un señor que al final no lo operamos, lo mandamos a radioterapia, médico, y él tenía una lesión en el pabellón auricular. Y lo mismo, no le dio mucha importancia y demás, pero resultó luego de que estaban destrozando el cartílago del pabellón auricular. ¿Cuál es entonces la etiopatogenia? Pues lógicamente es los rayos ultravioleta. ¿Qué producen los rayos ultravioleta? Daño al DNA, pero también es importante la inmunosupresión local y sistémica. Cuando hay inmunosupresión es más probable que este tipo de lesiones aparezcan. Y lo que sucede entonces es que hay una intrusión a la apoptosis, ¿no? ¿Qué otros factores predisponen? Puede haber una predisposición genética cuando hay una alteración del gen supresor del P53, obviamente las antecedentes de quemaduras solares también, exposición a la radiación, hay cancerígenos, sustancias cancerígenas como el arsénico, por ejemplo, traumas mecánicos, infecciones, inmunosupresión, todo eso son factores de riesgo, ¿no? Ahora, hay varias formas. Esta, por ejemplo, es una de las más comunes. La forma más común es la forma nodular. Y su nombre lo dice, miren, es una lesión común, 60% de los casos, es superficial, suele ser una placa
aumentada de volumen, con bordes regulares, tiene eritema, y luego hay otra variedad, esa es la nodular. Luego viene la superficial, que es más plana y es como más escamosita. En cambio, esta es más como un lunarcito, se puede decir, ¿no? La forma más agresiva es esta, la moreiforme o esclerosante. Es plana y elevada, pero tiene más tendencia a ulcerarse. Hay otras formas también, micronodular, infiltrante, vasoescamosa, pero son las menos comunes. Las tres primeras son las más importantes. Y la más común es la nodular. Entonces, ¿qué es lo que sucede histológicamente? Las células son semejantes a la capa basal, núcleos grandes, dispuestos a ser palizada, forman cordones que se extienden hasta la dermis. Estas son las células del carcinoma vasocelular, ¿sí? Y los elementos, este es el paciente que les decía. Miren, esta lesión es la que se ve de adelante, pero atrás tenía otras dos lesiones más. Entonces prácticamente le quitamos casi todo el cuero cabelludo. Pero además, antes de eso, esta lesión se necrosó y tenía miasis. Entonces tenía larvas ahí. Y sacamos más de 100, el día que lo vimos, en emergencia sacamos más de 100 larvas. Lo operamos, se resecó. ¿Pero por qué lo operamos? Lo podíamos mandar a radioterapia. El problema es que el señor era mayor, tenía secuelas de enfermedades crónicas. Esta lesión se ulceraba, estaba necrosada e infectada, y tú no puedes mandar a un paciente a radiación con tejido necrosado e infectado, le va peor. Entonces lo que hicimos fue, en quirófano se resecó gran parte del cuero cabelludo, pero lamentablemente creo que a los 4 o 5 meses la enfermedad recurrió. Casi todos los bordes que cortamos, volvió a crecer esta enfermedad, porque ya se estaba comportando agresiva, ya invadía el periósteo. Entonces, ¿qué factores están relacionados con la recaída que hace que vaya a volver esta enfermedad? Tipo infiltrativo, cuando es infiltrante la lesión, es más probable que vuelva. El nivel de la infiltración y el espesor tumoral, ¿qué tanto invade de la pared? Mientras más invade de la piel, el espesor de la piel, pues más posibilidad de que recurra. Invasión perineural. La invasión perineural implica, eso es un detalle microscópico, en todo cáncer, dos de los factores más importantes de mal pronóstico son invasión perineural y la invasión linfovascular. Esas son características que el patólogo te dice. Te dice, por ejemplo, un cáncer de mama, por ejemplo, carcinoma ductal infiltrante, y te dice invasión perineural positiva, invasión linfovascular positiva. Esos dos factores son factores de mal pronóstico, porque te hablan de agresividad y la probabilidad de que vuelva la enfermedad. Solo esos factores, en ciertos cánceres, cuando hay diagnóstico de algún tipo de cáncer, solo el hecho de que haya ese factor ya te habla de agresividad y por lo tanto le tienes que dar un tratamiento. Por ejemplo, un cáncer cervicuterino. Si yo veo a una paciente, la opero, es una etapa temprana, es una etapa 1B1, la operamos y no le dejamos enfermedad, solo el hecho de que tenga invasión perineural o invasión linfovascular ya obliga a que esa paciente reciba algo más. Con la cirugía ya no basta, se necesita radioterapia y quimioterapia. Pero si la misma paciente, el mismo tumor, no tiene invasión linfovascular o tampoco tiene invasión perineural, entonces ya está curada, no necesita tratamiento extra, ¿sí? Entonces siempre la invasión perineural va a ser un factor de mal pronóstico. La ulceración, mientras más ulcerada esté la lesión, más agresiva es también. Fibroblástico, es decir, cambios reactivos fibroblásticos, y finalmente los márgenes.
Los márgenes en todo tipo de cáncer, los márgenes son esenciales, pero en el de piel, por más razón, cuando tú quitas un cáncer de piel, lo que buscas es tener margen negativo. Si el margen está negativo, la probabilidad de que vuelva a la enfermedad es menor, no es nula. Mientras más margen le das, menos probabilidad de que vuelva. Entonces, de ahí nace el hecho de cuánto debo darle de margen. En cada lesión se habla de 1, 2, 3 milímetros, 1 centímetro, dependiendo del melanoma. En el melanoma, por ejemplo, un margen de 1 milímetro no te sirve. En el melanoma le tienes que dar medio centímetro por lo menos cuando es una lesión pequeña, y si es una lesión grande le tienes que dar mínimo 2 centímetros, ¿no? Y entonces depende mucho de eso. Los márgenes son importantísimos como factores de riesgo para recaída, ¿sí? Ahora, entonces el diagnóstico, pues la morfología, ver la lesión, ver la evolución, cómo crece. Normalmente este tipo de lesiones crecen lento, ya lo hemos dicho. Y obviamente pues debemos hacer el diagnóstico histopatológico con una biopsia. La biopsia puede ser, ¿se acuerdan de la vez? No sé si les dije, las biopsias pueden ser incisionales o excisionales, ¿no? Excisional cuando quitas todo, incisional cuando quitas un pedacito nada más. Entonces normalmente lo que buscamos hacer en esto son biopsias incisionales, no la quitas completa, porque si la quitas completa, luego le tienes que dar más margen y por lo tanto quitas más tejido, sacrificas más tejido sano. ¿Y cuál es el tratamiento? El objetivo principal es la eliminación completa con resultados cosméticos aceptables, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes hacer? Le puedes hacer curetaje, electrodesecación, criocirugía. Los dermatólogos, por ejemplo, tienen varios tipos de tratamiento no tan agresivos. Los cirujanos tendemos a ser más agresivos. Entonces hay tendencia, hay opciones de tratamiento, pero la mejor siempre va a ser la extirpación quirúrgica con márgenes negativos. Esa va a ser siempre la mejor opción, porque estás eliminando la enfermedad y le estás dando un margen negativo. Ahora, este tipo de tratamiento lo van a ver o escuchar a lo largo de su práctica, la cirugía micrográfica de Mohs. ¿A qué se refiere eso? Lo que pasa es que como las lesiones están en la cara, no es lo mismo tener una lesión en el brazo, en la pierna, en la espalda, donde sea un vaso celular, que tú le puedes dar el margen que quieras, porque lo estético es más fácil. Es más fácil quitar una lesión que estéticamente no va a afectarle mucho al paciente cuando está en una zona como la espalda, la pierna, el brazo, el abdomen, lo que sea, ¿no? Obviamente ahí puedes sacrificar más tejido, pero en la cara no. En la cara el problema es que lo estético es algo esencial. Y entonces está aceptado este tipo de procedimiento en este tipo de cánceres que no son agresivos. No funciona para el melanoma. Se llama cirugía micrográfica de Mohs porque básicamente lo que hace el cirujano es va quitando bien pegadito a la lesión, asegurándose de que el margen sea negativo, no importa la distancia. Basta que te digan margen negativo, listo, aquí está. ¿Sí? Eso es lo aceptado en la cara. ¿Por qué? Por lo estético, básicamente. Entonces, la cirugía ideal es esta. No todo el mundo lo hace, porque para eso tienes que agarrar, cortar muy cerquita, mandarlo a transoperatorio y el patólogo te tiene que asegurar que los márgenes están libres. No, estás todavía con enfermedad, mandas otro bordecito hasta que el patólogo te diga que no tienes enfermedad en ningún sitio, ni lateral ni a profundidad, ¿sí? Entonces, esa es la cirugía micrográfica de Mohs. ¿Qué implica? Cuando operas y cuando haces la resección,
siempre se deben estudiar los márgenes. No puedes sacar la lesión y listo, ya te traté, vete a tu casa. Eso tal vez podría ser si estás en una lesión del abdomen, por ejemplo, que le estás dando un margen súper grande y obviamente macroscópicamente no estás dejando nada de enfermedad. Pero las lesiones en la cara, de preferencia, siempre se deben mandar a estudio de los márgenes. Obviamente requiere anestesia y deja cicatriz. Los tumores de menos de 2 centímetros les debes dar un margen de seguridad de 3 a 4 milímetros. Cuando tú le das este margen de 3 a 4 milímetros, macroscópicamente, estás viendo la lesión, mides y le das 3 a 4 milímetros, eso te asegura que en el 95% de los casos, los márgenes van a estar libres, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. Pero la realidad, lo que les decía, en la cara, la realidad es que casi nunca les damos 3 a 4 milímetros. En el reporte definitivo nos sale 1 milímetro, medio milímetro, y con eso nos contentamos porque estamos en la cara, básicamente por eso. Y ahora sí, si te sale un margen positivo, no te queda otra que hacerle algo más, o ampliar, o mandar a radiación, pero bueno, lo importante es que sea negativo. Esto es lo que te dice la literatura: margen de seguridad en carcinoma vasocelular, límites aceptados idealmente serían 3 a 4 milímetros, ¿sí? La profundidad, debes profundizarte por completo, debes quitar la piel completa hasta el tejido celular subcutáneo. No vas a quitar algo superficial, debes quitar todo el espesor de la piel. Y esto es, miren, un esquema de una lesión. Quitas los margencitos y lo mandas a patología. Y sigues quitando tejido hasta asegurarte de que los márgenes sean los adecuados tanto a lateral como a profundidad. Básicamente es eso. En realidad no tiene mucha ciencia, pues, pero sí necesitas de que el patólogo esté ahí cerquita y te diga rápido los límites cómo están, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un paciente no se puede operar? La ventaja de este cáncer es que tienes muchas opciones que no necesariamente son quirúrgicas, y eso sobre todo siempre se los ofrecemos a los pacientes, porque lo primero que le tienes que decir es: se te quita la lesión, pero vas a tener una cicatriz, estéticamente te va a afectar. ¿Qué pasa si no quieres cambios estéticos? La opción es esta, la radioterapia. La mejor opción hoy en día como alternativa quirúrgica es la radioterapia. ¿Por qué? Porque son cánceres que son muy sensibles a la radiación y por lo tanto se curan. Ese médico que les decía que tenía un cáncer vasocelular en el pabellón auricular era tremendo. Y bueno, pues él fue directamente a operarse. Pero era tan grande y tan fea la lesión que le íbamos a volar todo el pabellón auricular. Iba a ser un desastre. Lo mandamos a radioterapia, desapareció por completo la enfermedad. Y entonces ahorita tiene como 1 año y no ha vuelto su enfermedad. Entonces, son lesiones bastante sensibles a la radioterapia. Y por lo tanto es una muy buena opción la radioterapia para el paciente que no se quiere operar. Sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes prefieren cirugía, porque hay esa creencia todavía de que no, si me lo quitan es mejor, ¿no? Pero siempre hay que serles claro, la radioterapia y la cirugía al final son lo mismo, igual se van a curar. Hay otras opciones. El imiquimod, por ejemplo, es una crema derivada de 5-fluoracilo. Es un quimioterapéutico. El 5-fluoracilo lo utilizamos en el tratamiento del cáncer de mama, pero sobre todo cáncer de colon, cáncer del tubo digestivo. Entonces, es un derivado, es una cremita y se supone que da buenos resultados. Y sí he visto gente que lo ha usado y le ha ido bien, pero no es lo común tampoco, tiene que ser muy bien supervisado.
También puedes inyectar interferón intralesional, puedes hacer terapia fotodinámica, quimioterapia, retinoides, imiquimod, bueno, este es un derivado del 5-fluoracil, ¿no? Entonces, eso, ¿qué puedes? Entonces, la opción de radioterapia va a ser para aquellos pacientes que no quieran operarse. Es incruenta, es conservadora, preserva las estructuras anatómicas, obviamente, ¿no? ¿Y en quiénes está más indicada? Mayores de 60 años, lesiones difíciles de reconstruir. Por ejemplo, este caso, el del doctor que reconstruir hubiera sido complejo porque la lesión era tan grande que abarcaba todo el pabellón auricular, parte de la piel retroauricular, entonces la reconstrucción hubiera sido realmente compleja y con riesgo de que no le vaya bien. Y bueno, pues la radioterapia lo curó prácticamente. Localizaciones especiales, por ejemplo, los párpados. Una lesión en el párpado, si es grande sobre todo, implica que no solo va a haber un cambio estético, sino también puede haber un cambio funcional. Y eso es algo muy importante. Así que es mejor la radioterapia, ¿no? Entonces, obviamente, pues cualquier otra cosa que evite que se opere. Y la radioterapia se llama adyuvante cuando tú le quitaste la lesión, pero la reconstruiste y resulta de que en el definitivo, porque puede pasar, mandas al transoperatorio y el patólogo te dice todos los márgenes están libres, entonces acabaste la cirugía, pero resulta de que en el estudio definitivo de patología puede cambiar. Eso también siempre hay que decirlo, siempre hay que comentar al paciente las posibilidades de lo que puede suceder en el postoperatorio. No todo es exacto, los patólogos se equivocan, y no solo se equivocan, sino como muestrean la lesión mucho más concienzudamente en el postoperatorio, pueden encontrar algo más, ¿no? Entonces, siempre el panorama debe ser, en este momento los márgenes están negativos, pero en el definitivo podría cambiar. Y eso sucede a veces. En el definitivo te dicen, ¿sabes qué? Este margen fue positivo. ¿Qué haces? Si ya reconstruiste, lo tienes que volver a operar, pero estéticamente va a ser todo un lío. Entonces, ¿qué haces? Le das radioterapia. Ahí, en ese caso se llama radioterapia adyuvante, ¿sí? Luego, interferón intralesional. Las opciones que tenían, sobre todo en pacientes que tienen bajo riesgo. Y el imiquimod, que es la crema de 5-fluoracilo, que básicamente es para lesiones pequeñas, no va a ser para lesiones enormes. Una lesión grande preferiría darle radioterapia si no se va a operar, pero una lesión pequeña tienes estas opciones. El 5-fluoracilo es lo mismo, pero inyectado. Le puedes inyectar debajo de la lesión, intralesional. La otra, en cambio, es crema. Terapia fotodinámica. Terapia fotodinámica, lo mismo, son técnicas que consisten en aplicarle sustancias fotosensibilizantes que hacen que la lesión vaya alterándose. Ahora, el pronóstico, ¿de qué depende? Siempre, en general, estas lesiones crecen lento, su crecimiento ya habíamos dicho que tarda, y tienen muy bajo riesgo de metástasis, 3%. Metástasis ganglionares, nunca las he visto. Entonces la probabilidad es muy baja, responden muy bien y se pueden curar prácticamente. Hay formas infiltrantes de gran tamaño que tienden a la recidiva. El ejemplo es de la foto del viejito, ¿no? Lesiones, pero para que lleguen a eso tienes que haberte descuidado y haberlos dejado realmente años, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, ese es el carcinoma vasocelular, es el menos agresivo que hay, prácticamente es curable, ya sea con cirugía o con radioterapia.
casi nunca invade los ganglios, nunca hace metástasis, pero hay excepciones. Las excepciones son lesiones de alto grado, agresivas, que básicamente se vuelven así porque las dejas crecer. ¿Cuál es la que sigue? El carcinoma epidermoide. La otra célula, el otro grupo de células entonces de donde nace cáncer son las células escamosas, son células queratinizantes de la dermis, ¿no? Las que las producen y sus anexos. Es el segundo lugar de cáncer de piel. El primero es el vasocelular y el tercero es el melanoma, ¿sí? Está aumentando su incidencia y es más común en pacientes después de los 60 años, ¿no? Esta es la diferencia con el vasocelular, que este sí tiene más afinidad por los ganglios. Entonces, vas a tener probabilidad de tener enfermedad ganglionar en estos casos y por lo tanto vas a tener que tratar los ganglios también. En el vasocelular no se tocan los ganglios, no se tienen por qué tocar porque nunca hay enfermedad ganglionar. El crecimiento es algo más rápido en relación al vasocelular y en general hay lesiones que son precursoras de este cáncer. Las lesiones precancerosas, queratosis actínica, úlceras crónicas, después de tratamientos y por radiación. Ahora, estas lesiones son las que pueden relacionarse con el cáncer epidermoide, dermatosis, fístulas cutáneas. Una fístula cutánea está dañando todo el tiempo la úlcera y daña la piel. Y con el tiempo se produce, eso nos pasó, por ejemplo, en un paciente que hicimos esofagectomía, lo operamos, tuvo una complicación y después por la complicación tuvimos que sacarle el esófago aquí al cuello. A eso se llama esofagostoma. Entonces el paciente ya no come, vive alimentado por una sonda. Pero, ¿qué pasaba? La saliva salía y todo el tiempo irritaba la piel. Entonces, después de casi 4 años, creció un nódulo al lado, justo al ladito del esofagostoma. Le tomamos una biopsia y era un carcinoma epidermoide. Entonces, este carcinoma epidermoide creció porque estaba frente a una fístula, y esa fístula, en este caso la saliva, dañaba todo el tiempo la piel, la dañaba. La saliva tiene enzimas que dañan, ¿no? Entonces, radiaciones ionizantes, arsénico, lesiones del virus por virus del papiloma humano. Al contrario que el vasocelular no se relaciona con infección del virus del papiloma humano. En cambio, el carcinoma epidermoide sí se relaciona con infección del virus del papiloma humano. En las mucosas, miren, esta es una paciente, por ejemplo, que operamos, se le tuvo que resecar toda esta zona y se reconstruyó. Eso normalmente lo operamos con cirujanos plásticos. Nosotros quitamos la lesión y el cirujano plástico la reconstruye. Esta paciente, por ejemplo, miren, su carcinoma epidermoide nació en la mucosa. Entonces, en las mucosas, ¿cuáles son los factores condicionantes? Tabaco, traumatismos crónicos, dentaduras en mal estado, traumatismo crónico, por ejemplo, placas dentarias, que están todo el tiempo dañando la mucosa. Se producen primero lesiones blanquecinas, ¿sí? Y estas lesiones blanquecinas se llaman leucoplaquia o leucoplasia. Entonces, si tú tienes una familiar o lo que sea que tiene placa dentaria y está haciendo una plaquita blanquecina en la lengua o en la mucosa de la cavidad oral, es importante que se biopsie o que se trate, porque estas lesiones a la larga se convierten en cáncer. El cáncer de lengua que más operamos nosotros, por lo menos la mayoría de los casos que nos han tocado de cáncer de lengua, son epidermoides y nacen de esas lesiones que son por traumatismo crónico
por placas dentarias y demás. Entonces, miren, más del 50% se asocian a leucoplaquia, ¿sí? Deben ser tratadas rápida y eficazmente. ¿Por qué? Porque estas sí pueden producir metástasis tempranas a los ganglios. A esta paciente no recuerdo bien, pero creo que hicimos disección ganglionar, porque vimos ecográficamente se encontró que tenía enfermedad ganglionar, por lo tanto había que operar los ganglios. La localización, el 50% están localizados en la cara, labio inferior, mejillas y pabellones auriculares. En las extremidades, normalmente sucede en las extremidades superiores, pero son más raras. Normalmente es a nivel de la cara que se presenta. Y las lesiones pueden ser de varios tipos, de acuerdo a su morfología. Pueden ser ulceradas, es la más común la ulcerada, es la más frecuente, la superficie es irregular, es infiltrada en su base, sangra fácilmente, su crecimiento es rápido, ¿no? Entonces, estas son. Hay una que es superficial, y fíjense, la superficial es en realidad un cáncer in situ, y que tiene varios nombres. Todos estos nombres son para lo mismo. El cáncer, por ejemplo, la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen, si tú buscas, es cáncer epidermoide in situ, pero tiene diferentes nombres o connotaciones dependiendo de dónde se encuentra. Miren, la enfermedad de Bowen es una, eritroplasia integral es otra, papulosis bowenoide. Entonces son varias terminologías que se utilizan, pero básicamente para hablar de un cáncer limitado a la superficie y que obviamente pues se cura porque son superficiales. Y esto es importante. Fíjense, la gran mayoría se asocian a la presencia del virus del papiloma humano, ¿sí? Eso es importante. En el vaso celular no había esa relación. Y son varios tipos. Nodular, lo mismo, por el aspecto, ¿no? Hay la vegetante o verrucosa, miren cómo realmente se llaman la atención este tipo de lesiones. Son inflamatorias, crónicas, con cicatrices, y suelen ser grandes, ¿no? El diagnóstico obviamente pues es histopatológico. ¿Y qué es lo que encuentra el patólogo? Encuentra hiperkeratosis, proliferación irregular de las células del estrato espinoso, y tiene una capacidad de maduración que se manifiesta por el grado de queratinización. Fíjense, hay una clasificación. Esta clasificación está dada por el grado de queratinización que tiene, y es grado 1, más del 75% de células bien diferenciadas, del 75 al 50% y así. Entonces, el tratamiento pues es fácil, lo mismo que el cáncer del vaso celular. Obviamente depende de dónde sea la lesión, del tamaño, la profundidad, todo eso es lo que tienes que valorar, pero la cirugía es la mejor opción. La alternativa a la cirugía va a ser la radioterapia, ¿sí? Y en casos de enfermedad avanzada, quimioterapia. ¿En qué caso, por ejemplo? Un paciente que tiene cáncer de piel, pero que ya invadió los ganglios. A ese paciente lo operas, le disecas los ganglios, pero además le das quimioterapia, porque la probabilidad de que vuelva a la enfermedad es alta. Y lo mismo, esta cirugía de la que habíamos hablado, la micrográfica de Mohs, ese es el método de elección en la cara. Esto no se hace en el resto del cuerpo, solo es idealmente para la cara, ¿sí? Y fíjense, márgenes de seguridad, ¿cuántos son? 4 a 5 milímetros para el epidermoide. ¿Y vaso celular cuánto era? Ya. Al final, cuando se habla de cara, da igual. Para nosotros, margen negativo es suficiente, ¿sí? Casi nunca hacemos otra cosa más, vigilamos nada más. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para metástasis? Tumores de más de 2 centímetros,
crecimiento rápido y ulcerados. Son las lesiones que más rápido pueden hacer metástasis. Histología agresiva, localizaciones de alto riesgo. Entre una lesión que está en la piel a una lesión que está en la mucosa, la que está en la mucosa es más agresiva, siempre. Lo mismo pasa con el melanoma. El melanoma que nace en la mucosa es más agresivo que el melanoma que nace en la piel. Entonces, pacientes inmunocomprometidos, Ahora, si tengo un paciente con cáncer epidermoide, tengo que pensar que los ganglios pueden estar afectados. No es lo mismo con el vaso celular, dijimos, ¿verdad? En el vaso celular no se afectan los ganglios. Entonces, a este paciente debo estudiarle los ganglios, debo tocar el cuello, porque de la cara, ¿dónde se van los ganglios? Al cuello, ¿no? De la pierna a la ingle, del brazo a la axila, ¿sí? Entonces, tengo que tocar, si tengo una lesión en el brazo, tengo que tocar la axila para saber si tengo ganglios o no. Y si no toco nada, de preferencia le hago una ecografía para estar seguros, o tomografía si quieren, pero hay que hacerle algún estudio de imagen para estar seguros de que no hay enfermedad ganglionar. Si tengo sospecha de que hay un ganglio enfermo, ¿qué debo hacer? BAF. Debo mandar a biopsiar, debo mandar a funcionar ese ganglio para estar seguro, porque si la ecografía me dice tienes un ganglio sospechoso, ¿qué tal si agarro y le vacío todos los ganglios del cuello? Pero resulta de que el patólogo al final me dice que ninguno está enfermo. Entonces le hice una cirugía agresiva en vano, lo sobretraté al paciente. Por eso, siempre que se sospecha de alguna afección ganglionar, debes mandar a biopsiar, siempre. Si no es BAF, vas por el ganglio, lo quitas y lo mandas a patología. Si están comprometidos los ganglios, es decir, si le has hecho una BAF o le has hecho una biopsia y te sale cáncer, ¿qué debes hacer? Disección ganglionar, ¿sí? Disección radical de axila, disección radical de cuello, disección ganglionar. Si no lo voy a hacer, porque la paciente tiene muchas comorbilidades o no quiere, lo que sea, debo darle radioterapia mínimo, porque estoy hablando de un área enferma, ¿sí? La disección ganglionar profiláctica, dice, no está indicada. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué crees que es eso? Claro, o sea, profiláctica significa este cáncer tiene afinidad por los ganglios, por si acaso le vaciaré los ganglios. Eso es profiláctica. No está indicada, no se hace. Pero sí hay patologías en las que sí se hace. Cada paciente es diferente, cada cáncer es diferente. Por ejemplo, cáncer de lengua, siempre se debe hacer disección ganglionar, aunque no tenga evidencia de que haya enfermedad en los ganglios, siempre se debe hacer disección ganglionar. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que haya micrometástasis tan chiquitas que no te das cuenta. Y segundo, es el sitio donde vuelve el cáncer, donde recurre el cáncer. Si tú no le quitaste los ganglios, tienes una alta probabilidad de que con el tiempo el cáncer vuelva a los ganglios. Por lo tanto, se los quitas en el cáncer de lengua. Aquí no está indicado, ¿sí? El carcinoma, entonces, cuando es de alto riesgo, por ejemplo, tienes un paciente con una lesión poco diferenciada, ulcerada, es un cáncer de alto riesgo y no tienes ganglios. En estos pacientes sí se puede hacer ganglio centinela, ¿sí? Para estar seguro de que no hay enfermedad en el ganglio. Es una opción. Y obviamente pues debes complementar con los estudios, tomografía, resonancia, lo que tengas a la mano disponible. Entonces, los cánceres epidermoides o espinocelulares se dividen en dos grupos.
bajo riesgo y alto riesgo. Y estas son las características de cada una de las lesiones, ¿sí? Miren, el tamaño es una, mayor, más de 2 centímetros, alto riesgo, menos de 2 centímetros, bajo riesgo, bordes mal definidos, alto riesgo, bordes bien definidos, bajo riesgo, y así. Y la localización es importante, y esto es lo que te ayuda a decidir, ¿le hago o no le hago algo? Por ejemplo, tengo una lesión que es pequeña, de 1 centímetro, sus bordes bien circunscritos, es una lesión nodular, no tengo ni un solo ganglio palpable, entonces pues le quito la lesión y me olvido de los ganglios, ¿no? Además tengo una ecografía que me dice que no hay nada. Pero en un paciente de alto riesgo, en vez de dejarlo así, preferiría hacerle ganglio centinela, por ejemplo, ¿sí? Al hacerle ganglio centinela, busco el ganglio que podría estar enfermo. ¿Y aquí está el tratamiento? Básicamente es cirugía. La cirugía ideal se llama cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía convencional, fíjense, los límites incluso que te marcan, de 6 a 10 milímetros te ponen acá. En la cirugía micrográfica de Mohs no hablas de margen. Lo único que tienes que entender es que el margen va a ser negativo. Eso es lo que interesa, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, pronóstico y seguimiento. En general, se diagnostican a tiempo y el tratamiento es a tiempo. ¿Por qué? Porque son lesiones evidentes, están en la piel, por lo tanto casi siempre se curan. Es importante examen clínico ganglionar cada 3 a 6 meses y demás, ¿no? Fíjense, 95% de las recurrencias son locales y ganglionares, y eso casi siempre sucede en los siguientes 5 años. Por eso es importante tener en cuenta los ganglios, estudiar los ganglios en el cáncer epidermoide, ¿no? Y finalmente el melanoma. El melanoma es de los cánceres más agresivos que hay. Antes, afortunadamente, estamos viendo ya una diferencia, y esa diferencia la marca la inmunoterapia. La inmunoterapia hoy en día ha marcado una diferencia enorme entre lo que era la evolución del cáncer del melanoma antes y ahora. Yo me acuerdo, uno de mis compañeros de la facultad le dio melanoma. En esa época, yo vivía en México todavía, en esa época no había inmunoterapia, lo que hay ahorita. Entonces, ¿qué les daban? Interferón, interleucina, quimioterapia, les daban todo, pero nada funcionaba, nada. Invariablemente el cáncer volvía, y volvía más agresivo. Entonces me acuerdo que este amigo tuvo un melanoma en la piel, le quitaron la lesión, le hicieron disección ganglionar, no tuvo un solo ganglio enfermo, pero su enfermedad al año volvió y hizo enfermedad ganglionar agresiva en el cuello. Lo operaron, le hicieron otra disección radical, ahí sí tuvo enfermedad ganglionar, le dieron quimioterapia, pero nada lo salva. Entonces la diferencia hoy en día lo ha hecho la inmunoterapia. El melanoma entonces ha incrementado su incidencia. Miren, cada año la incidencia del melanoma sube de 3 a 7%, aumenta. La edad media de presentación, 45 años, 10 veces más frecuente en la raza caucásica. Es el 5º lugar de los cánceres en varones y 6º en las mujeres. Tiene la característica de que tiene una gran capacidad de metastatizar. Tiene una altísima afinidad por los ganglios, por lo tanto, hace enfermedad ganglionar casi siempre cuando es una lesión que invade abajo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya sabemos, los rayos ultravioleta, lesiones premalignas. Hay enfermedades como esta que se llama melanoma familiar. Para que se llame familiar deben tener 2 o 3 familiares, normalmente, que tengan de primer grado, que tengan esto, y normalmente hay cambios en estos genes. Estos genes son los alterados. El melanoma esporádico, fíjense,
tienen hasta un 8% de probabilidad de producirse otro cáncer. La incidencia es similar en ambos sexos. Se ha visto que los anticonceptivos pueden influir en aumentar la incidencia también. La edad está entre los 30 y 60 años y obviamente hay medicamentos que pueden influir en la aparición del melanoma, así como también hay elementos ocupacionales como el cloruro de poliquinilo, por ejemplo. Entonces, hay lesiones que son precursoras del melanoma. ¿Cuáles son? El Xeroderma pigmentosum, léntigo maligno, nevus congénito gigante, y hay un síndrome, este síndrome, que acá está la clasificación, el síndrome de nevus displásico se divide en clases, hay diferentes clases. La clase 1 o A es la que menos riesgo tiene de tener cáncer, melanoma, pero fíjense, la clase A 27 veces mayor probabilidad que la población en general de tener melanoma. Entonces la clase B tiene más de 100 veces más probabilidad de que tenga ese paciente melanoma a la población en general. ¿Cómo lo diagnosticas? Es importante reconocer las lesiones y para eso está este mnemotécnico. Es una lesión con bordes asimétricos, ¿sí? Es una lesión asimétrica. Los bordes son irregulares. El color, son lesiones que cambian de color. Tienden tienen esa tendencia a cambiar de color. El diámetro, lesiones de más de 7 milímetros, 6 milímetros, debes hacer algo por ellas, debes biopsiarlas, debes quitarlas, lo que sea, pero hacer algo. Obviamente si estás al lado de estas otras características. Y la elevación son lesiones elevadas y hay otras características también, claro. Pero fíjense, los tipos de melanoma son varios. El más común es el de extensión superficial. Luego viene el nodular. En nuestro medio normalmente hay bastante nodular. El léntigo maligno o melanoma y el melanoma acral lentiginoso. El acral lentiginoso es el que aparece en las extremidades, en los pies, en las palmas de las manos, pero sobre todo en los pies, en la planta de los pies. Entonces el cuadro clínico, miren, del melanoma léntigo maligno, por ejemplo, son lesiones así, oscuras, negruzcas, bordes irregulares, en general se presentan en edad avanzada, es una mancha hiperpigmentada irregular y que poco a poco va teniendo otras características. Y así están. Hace poquito tratamos a una señora así, era una señora justo, así tal cual te dice el libro, igualito. Era una señora mayor que tenía una lesión en la cara hiperpigmentada, justo la lesión estaba en esta zona de ella, hiperpigmentada y que tenía años de estar así. Y se la biopsiaron y resultó ser in situ. Es decir, este es de los cánceres, de los melanomas menos agresivos porque tienen que estar años en su forma in situ y se curan solo con la cirugía, no necesitas tocar los ganglios. El melanoma de extensión superficial, en cambio, miren, es una lesión plana, hay diferentes tonos de pigmentación, los pliegues normales de la piel están perdidos y cuando es una lesión avanzada es una lesión infiltrante, elevada. El melanoma nodular es el que en nuestro medio, por lo menos, es lo que yo más he visto, aunque se supone que en la literatura no es el más común, ¿no? Fíjense, es un tumor saliente, nodular, ¿no? Como ven en la foto, y su crecimiento suele ser vertical y tiende a invadir verticalmente también. El melanoma acral es lo que les dije, es el que aparece en los dedos, en la planta del pie y demás. Esos casi siempre también tienen tendencia a tener afección ganglionar. ¿Y dónde debes buscar los ganglios? En la región inguinal, ¿no? Sobre todo. Entonces, otros datos importantes que hay que tener en cuenta en este tipo de lesiones es que suelen inflamarse, suelen sangrar,
porque se ulcera, suelen picar, hay prurito, hay costras, hay cambio de tamaño, color, forma, toda lesión que tengan en la piel con esas características deben estudiarla, no se debe quedar así. Entonces obviamente tienes que confirmar el diagnóstico urgente, no puedes esperarte a ver qué pasa, si cambia, no, las biopsias. Debes obligatoriamente buscar ganglios, porque el melanoma tiene afinidad por los ganglios. Y esto es importante, el factor pronóstico más importante en el melanoma, factor de mal pronóstico más importante, es la afección ganglionar. Si tiene afección ganglionar, el pronóstico es malo, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que ves microscópicamente. ¿Y cómo estadificas el melanoma? Hay dos clasificaciones. Esta, los niveles de Clark y Breslow, ¿sí? Los niveles de Clark te habla de uno, in situ. Lo otro, invade a la dermis papilar. Clark 2, invade a la dermis reticular. Clark 3, invasión a la dermis profunda. Clark 4, invasión al tejido celular subcutáneo. Clark 5. Solamente entonces de saber el nivel, tú ya tienes idea de que es una lesión más profunda. Mientras más profunda, más probabilidad de afección ganglionar. Mientras más profunda, más probabilidad de metástasis a distancia. Y Breslow, lo que hace el Breslow es medir en milímetros el espesor de la lesión, ¿sí? ¿Qué es lo que más se usa? Ambas se usan, pero la más exacta es el Breslow. Y fíjense, el Breslow, por ejemplo, 1A, 0.75 milímetros. Entonces, si tú te das cuenta, mientras menos profunda la lesión, menos probabilidad de afección ganglionar. Entonces, el cirujano o el dermatólogo, cuando hace una biopsia y te dice, por ejemplo, es un Breslow 1A menos de 0.75, ya tiene una idea, ya puede decir que bueno, porque este paciente seguro no va a tener enfermedad ganglionar, porque su lesión es poco profunda, ¿no? El Breslow entonces es mucho más exacto que el Clark, porque te habla de milímetros. Y los estudios de extensión que debes hacer en la etapa 0. Etapa 0 es ¿qué? ¿Cuál es la etapa 0 en los cánceres? In situ, ¿no? ¿Alguien dijo que no había cáncer o qué? In situ, ¿no? En la etapa 0 o 1A, en general no necesitas estudios de extensión, porque sabes que la probabilidad de afección ganglionar a distancia, pues es prácticamente nula. En la etapa 1B a la 2, no es obligatorio estudios, pero sí puedes hacerlos. En la etapa 2B y 2C, ya debes pedir radiografía de tórax, resonancia magnética, tomografía, porque estos pacientes tienen ya la probabilidad de tener enfermedad a distancia. Y en todo paciente que tengas sospecha, o más bien no tengas sospecha de enfermedad ganglionar, siempre debes hacerle algo a los ganglios. O los quitas, o lo mínimo que debes hacer es ganglios centímetros, ¿sí? Siempre le debes hacer algo. En los estadios 1 a 2, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de pronóstico importantes? El espesor, el Breslow, si se ulcera o no, los niveles de Clark y la invasión linfocitaria. Mientras más invasión linfocitaria hay, más probabilidad de afección ganglionar hay y más probabilidad de recurrencia hay. En el estadio 3, en cambio, los factores de pronóstico más importantes son el número de ganglios, dónde están los ganglios afectados, es decir, si están, por ejemplo, en la axila o ya están en el mediastino. Entonces, dónde están los ganglios afectados es importante. Si se ulcera o no la lesión y también el tamaño de los ganglios.
En el estadio 4 es metástasis. Es un paciente con metástasis a distancia. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores pronósticos ahí? La localización de las metástasis. No es lo mismo una metástasis en el cerebro que una metástasis pulmonar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la metástasis? Es un factor importante pronóstico. El número de las metástasis. ¿Cuántas lesiones? No es lo mismo tener una lesión que tener 5, 6, 7, ¿no? El intervalo entre el diagnóstico y la aparición de las metástasis. Si tienes un paciente que operaste hace un año y aparecieron las lesiones apenas después de un año, a ese paciente le va un poquito mejor que a un paciente que aparecieron sus metástasis a los 3 años, ¿no? Entonces, el intervalo, a eso se llama el periodo libre de enfermedad. El periodo libre de enfermedad es el tiempo en el que trataste la enfermedad hasta que aparece otra vez la enfermedad, hasta que hay recurrencia. Mientras más corto es el periodo libre de enfermedad, peor pronóstico. Mientras más largo es el periodo libre de enfermedad, mejor pronóstico. Y obviamente pues el estado general del paciente, ¿no? El tratamiento. ¿Qué debes tratar en el melanoma? Tratas el tumor y tratas los ganglios, ¿sí? El tumor obviamente debes quitar resección amplia, los márgenes los más amplios que puedas. En la cara siempre es un conflicto, pero lo más amplio que puedas. Lo más amplio posible. Linfadenectomía regional o ganglio centinela, siempre. Miren, esta es una paciente que recién operamos, por ejemplo. Miren, tenía melanoma, pero además tenía varios satélites, ¿ven? Todas estas son positivas. Este es otro paciente que operamos. Melanoma en la espalda. A este le hicimos ganglio centinela. En cambio a ella, fíjense, le resecamos todo esto, fíjense, prácticamente nos fuimos con el párpado inferior más, y el cirujano plástico hizo reconstrucción, y aparte nosotros disecamos los ganglios. No se ve muy bien, pero es eso. Esa es la disección ganglionar que le hicimos obligatoria a la paciente. ¿Por qué? Porque estás frente a una enfermedad agresiva. Y esto es lo que vimos la vez pasada, ¿no? El ganglio centinela. Detectas, le inyectas un radiofármaco ahí y luego buscas el ganglio centinela en la axila correspondiente o en el sitio que te marque la lesión, ¿no? Entonces, y finalmente, esto es lo último, el tratamiento adyuvante. Y solamente pongo así una lista, porque fíjense, todo tumor que está en estadio 3 siempre necesita adyuvancia, ¿sí? Adyuvancia es darle medicamento para que disminuya la probabilidad de recurrencia. Lo primero que se daba era interferón. Se le da quimioterapia, interleucina 2, hay un montón, pero en realidad nada de esto sirve mucho. Lo último que les puse aquí, la inmunoterapia, y este es solo un ejemplo, porque hay varios medicamentos. La inmunoterapia, el medicamento más usado hoy en día es el nivolumab. Es lo que ha marcado un poquito la diferencia, porque les da periodos libres de enfermedad más largos a los pacientes. Pero el pronóstico en el melanoma siempre es como que reservado, ¿no? Porque puede volver la enfermedad. Listo, ya acabamos, chicos. ¿Qué más? ¿Alguna duda?